Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio del podcast Hora Deportiva en esta temporada 2025 a través de 10 de Última Hora. Quien les habla, Santiago Riquelme, el día de hoy junto a Derlis Mato, periodista de la sección Deportes del diario Última Hora y de 10, la página web deportiva número 1 del país. Vamos a estar hablando sobre lo que va dejando el desarrollo del Torneo Apertura 2025, el primer campeonato de la primera división de la Asociación Paraguaya de Fútbol de la temporada, que va por su tercera fecha, con algunas sorpresas, algunas decepciones y con los candidatos de siempre, de todos los años, salvo algunas excepciones, son siempre los mismos equipos que pelean por el campeonato paraguayo, por el título, y me parece que en esta Apertura 2025 no va a ser la excepción. Antes de entrar a desarrollar cada tema, paso a saludar a mi compañero el día de hoy, Derlis Mato, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo te va? Un gusto estar de vuelta acá. Pasó un poco más de 2 meses para volver a reencontrarnos aquí y bueno, estamos para hablar de lo que tanto nos apasiona, que es el mundo del fútbol y el torneo de apertura. Un torneo de apertura que arrancó con algunas sorpresas y algunas confirmaciones en lo que se hablaba ya en la previa de lo que iba a ser esta temporada. Así es, pasada la tercera fecha, hay que decir que Guaraní es el único puntero que tiene este campeonato. Libertad está ahí, Olimpia y Cerro no arrancaron bien, se fueron reponiendo en la última jornada. Y quiero desglosar equipo por equipo, sobre todo los candidatos. Primero te quiero preguntar, Derlis, un análisis de estas primeras tres fechas. ¿Te parece que hubo alguna sorpresa? Guaraní te sorprende que está en la punta, el mal arranque de Olimpia, de Cerro en la última fecha, es cierto, ganaron ambos. Pero un primer análisis de estas primeras tres fechas, ¿te parece que van a ser los candidatos de siempre los que van a pelear por el título? Y la verdad que sí, Santiago, en la previa lo que a mí me sorprendía era Olimpia, ¿verdad? Por las contrataciones que hizo, por lo bien que se preparó, con chapa de campeón del fútbol paraguayo de la temporada anterior. Uno imaginaba de que Olimpia iba a estar arrasando en estas primeras tres fechas. Le costó, ganó recién, como bien decías, en la tercera fecha y bueno, a partir de allí veremos qué tal, si repunta este Olimpia de Martín Palermo que arrancó la temporada con aquella derrota en la Supercopa de Libertad y dos resultados negativos en las primeras dos fechas. Por ese lado sorprendió el arranque de Olimpia. Lo que no me sorprendió fue el buen arranque de Guaraní, porque sabemos de que tiene un muy buen entrenador que conoce el fútbol paraguayo, que ya fue campeón como es Francisco. El Chiquearse de momento está liderando y lo hace de muy buena manera. Tuvo el retorno goleador de Fernando el Queso Fernández y está demostrando en estas primeras fechas de que le va a dar una gran mano a este equipo de Guaraní. Y lo de Cerro Porteño, la verdad que era toda una incertidumbre porque se vio en las primeras dos fechas lo mismo del Cerro Porteño 2024. Ganó en la última fecha, es cierto, y bueno, vamos a ver si con el correr de los partidos Diego Martínez, el entrenador del conjunto azulgrana, puede encontrar el equipo ideal que va a estar levantando lo que es el aspecto anímico y futbolístico de un Cerro Porteño necesitado de título. Yo quiero arrancar por Olimpia, por ser el último campeón del fútbol paraguayo y por ser, me parece, el equipo que más expectativas generó en la previa, porque recordemos que Olimpia arranca la temporada siendo campeón y generó una gran expectativa ese partido ante Libertad, el primer partido contra Libertad por la Supercopa Paraguay. Libertad que venía a ser de campeón de la Copa Paraguay 2024 ante un Olimpia que fue el mejor equipo paraguayo campeón en los torneos cortos del año pasado. Y Olimpia generó expectativas por dos cuestiones. Uno, porque mantuvo, me parece, la base del equipo campeón y se reforzó muy bien. Olimpia trajo 9 refuerzos más un retorno importante como el de Marino Arzamendia, hoy arquero suplente que ya tuvo su oportunidad de debutar ante la lesión de Gastón Olveira. Y dos, me parece por lo que mostró Olimpia en los amistosos, a diferencia de aquella pretemporada a mitad de año, el 2024, donde Olimpia jugó ante River, Independiente Buenos Aires y no le fue bien. Olimpia esta pretemporada lució muy bien porque ganó todos sus amistosos. Es cierto, disputó algunos amistosos ante equipos de ascenso en Argentina, pero los ganó, marcó Benedetto, marcó Derlis. Los dos amistosos que jugó en Uruguay también los ganó. Entonces el hincha de Olimpia como que estaba muy expectante y llegó ese primer duro golpe ante Libertad. Un Libertad que me parece que pasaba todo lo contrario. Libertad que no tuvo un buen clausura 2024. De hecho, eso termina determinando la salida de Daniel Garnero y la llegada de Sergio Aquino como entrenador principal del Club Libertad.
Un Libertad es cierto que gana la Copa Paraguay, que se despierta en las últimas fechas del clausura, pero no era el Libertad tricampeón, el Libertad que nos tenía acostumbrado. Y por otro lado, porque el Libertad no se reforzó. Libertad no trajo ni un solo refuerzo, salvo jugadores que volvieron de sus préstamos que estaban en otros equipos, como el caso, por ejemplo de Adrián Alcaraz, de gran campaña en Guaraní y que volvió a Libertad. Pero más de eso no. Libertad sin reforzarse y Olimpia todo lo contrario, venía de ser campeón y de reforzarse con 10 jugadores. Y fue un golpe duro para Olimpia. Luego llega esa primera fecha ante Guaraní, el gol de Daniel Pérez a los 10 segundos, otro mazazo para el equipo de Martín Palermo. Y llega la segunda fecha ante Ameliano. Olimpia empieza perdiendo 2-0. Uno ya se imaginaba cosas. Reacciona, Olimpia lo termina empatando, pero quedó igual un sabor amargo y agridulce. Hasta que llega esa tercera fecha, evidentemente el mejor equipo de Olimpia hasta ahora, el mejor partido de Olimpia en lo que va del año con un Martín Palermo, me parece lo interesante acá es que cambió de sistema, se dio cuenta que lo que estaba probando, lo que probó en los amistosos y en los primeros 3 partidos ante Libertad y los primeros 2 partidos de la apertura no le dieron resultados. Cambió de sistema táctico y de hombres. Puso 3 jugadores en el medio y yo creo que esa fue la clave de Olimpia ante Tembetague. Pobló el mediocampo, tuvo más presencia y 2 chicos jóvenes como Javier Domínguez y Alex Franco que ayudaron al experimentado Richard Ortiz. Un Richard Ortiz que se sintió mucho más cómodo jugando delante de la línea de defensores, detrás de los 2 volantes, Franco y Domínguez, un mediocampo Olimpia que tuvo mucha más dinámica, con 2 rayos por los costados, como Leguizamón por izquierda, Redes por derecha, y el 9, Hugo Adrián Benítez, con la gran deuda pendiente hasta ahora, lo del Pipa Benedetto, Darío Benedetto, que sufrió una lesión, va a estar 2 o 3 semanas fuera de los campos de juego, retornaría para el clásico. Pero me parece que Olimpia se despertó, le ganó bien a Tembetarí, es cierto, me van a decir, Tembetarí, un rival no tan exigente, hay que verlo ante otro equipo, es cierto, pero Olimpia por lo menos ya dio una muestra de carácter y una muestra de que va a pelear nuevamente por este campeonato apertura. Cerro Porteño, yo creo que en Cerro, si bien Cerro hace 3 años que no gana un título, el último título de Cerro fue en noviembre del 2021, 2022, 2023 y 2024. Nada para Cerro, los títulos se repartieron entre Olimpia y Libertad, ya son 3 años. Este ya va a ser el 7º torneo consecutivo que Cerro Porteño va a disputar buscando un título después de aquel milagro de Dos Bocas, aquel recordado gol de Patiño en el minuto 100 que le dio el empate a Cerro y el título de ese torneo clausura. Me parece que había mucha más presión en Olimpia o había más expectativa al menos, como que Cerro estaba calladito haciendo su trabajo. Es cierto, Cerro también se reforzó con 8 o 9 jugadores, pero quizás no tanto nombre. Es cierto, llegó el gatito, Gustavo Velázquez, pero que como que no había mucha expectativa en Cerro. Sin embargo, Cerro me parece, Derlis, que tranquilamente a esta altura del campeonato pudo haber tenido 9 puntos. Se le escapa de forma increíble ese partido ante Libertad. El penal de Cecilio, eso era 3 puntos para Cerro en el bolsillo. Lo mismo ante Luqueño, que se lo empata en el último minuto Rodrigo Alborno. Y el último partido ya donde se vio un Cerro con un poder ofensivo mucho más importante. Tu análisis de Cerro, Derlis, Cecilio y Turbe, jugadores determinantes, ¿cómo ves a este Cerro de Diego Martínez? Y hasta el momento bien, por momentos los fantasmas de la temporada 2024 iban rondando un poquito en los partidos que encaraba el equipo azulgrana. Lo decías, el penal de Cecilio Domínguez, para mí lo pateó bastante displicente, le facilitó el trabajo ahí al portero Morínigo, era una gran chance de arrancar con el pie derecho este torneo de apertura, a sumar 3 puntos. No quiso ser, pero bueno, un empate ante Libertad que venía de ser el supercampeón con todas las figuras que tiene Libertad, con el regreso de Lorenzo Melgarejo. Dentro de todo no estaba mal visto en Barrio Obrero. Del otro lado, el partido ante Luqueño, que sobre la hora se da, el empate del equipo auriazul empezó a dejar un poco de incertidumbre y de dudas en el equipo del entrenador Diego Martínez. Y ese partido ante Nacional me parece que puede ser el inicio de una serie de buenos resultados para el equipo de Cerro Porteño, que obviamente ya lo tuvo a Cecilio Domínguez un poco más enchufado después de lo que fue aquel error ante Libertad del penal desperdiciado. Le dio la chance a Cecilio de ponerse las pilas, ponerse la mochila, porque se espera, el hincha de Cerro espera mucho de Cecilio Domínguez.
y del propio Juan Manuel Iturbe, que está respondiendo en estas primeras 3 fechas. El goleador de Cerro Porteño, los 3 partidos convirtió y le está dando una gran mano al conjunto azulgrana. Ahora, hay que tener en cuenta de que Cerro Porteño va a tener dentro de algunas semanas su participación en la Copa Libertadores de América. Hay que ver qué tal le va allí. Si Cerro Porteño va avanzando, ingresa a la fase de grupos, hay que tener en cuenta de que podría llegar a descuidar un poco el campeonato y a partir de allí ver qué es lo que va a estar teniendo Cerro Porteño a final de esta primera mitad de campeonato. O pelea el título del torneo de apertura o pelea la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Como equipo grande, obviamente tiene la obligación de avanzar fase de grupos y de quedarse con el título del torneo de apertura. Tiene con qué, de los refuerzos que comentaste, están respondiendo bien. El Gatito Fernández, Gustavo Velas, que jugó un gran partido ante Libertad, lastimosamente para el hincha azulgrana, vio la tarjeta roja, ya va a estar disponible en el siguiente partido. Pero hay que ver de aquí a las siguientes 6, 7 fechas cómo se va desarrollando el mundo cerro porteño, sobre todo después de lo que va a ser el clásico en esa sexta fecha que podría a partir de allí marcar un inicio de algo interesante o malo para Cerro Porteño. Coincido, Cerro trajo jugadores de selección, el caso de Gatito, Gustavo Velázquez, lo trajo a Gastón Jiménez de la MLS, Alan Soñora del fútbol argentino, le trajo a Jonathan Torres, que ya convirtió 2 goles, venía de Lanús, jugadores de nombre importantes, pero yo creo que los dos grandes refuerzos de Cerro este año tienen que ser Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe. De hecho, el año pasado, en esa apertura que a Cerro se los capa increíblemente, Iturbe y Cecilio fueron determinantes. Luego se lesionan ambos y Cerro cae totalmente en la clausura. Es decir, cada vez que Cecilio e Iturbe estuvieron bien, Cerro anduvo bien. Entonces, este gran comienzo de Cerro, digo gran comienzo porque, repito, tranquilamente pudo haber tenido 9 puntos de 9 posibles, se debe a la chispa, a la inventiva que tienen estos dos jugadores, Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe. Me parece que son las dos grandes figuras de Cerro Porteño, repito, pese a los grandes nombres que trajo como Gatito, Gustavo Velázquez, Soñora, entre otros. Iturbe y Cecilio me parece que son los dos pilares fundamentales del equipo de Cerro Porteño, no solo de ese ataque, de esa ofensiva, sino del equipo en sí. Son dos jugadores, sobre todo Iturbe de la casa, pero Cecilio también, que se ganaron el respeto y el cariño de los hinchas a base de grandes partidos, goles y campeonatos. Así que me parece que mientras Cecilio e Iturbe anden bien, Cerro puede soñar y Cerro puede andar bien. Más adelante te vamos a preguntar, Derlis, por supuesto, tu candidato, el podio. Yo también voy a dar mi candidato a quedarse con el torneo de apertura. Antes de eso, quiero hablar de dos equipos que hay que ver si pelean el campeonato. Uno es Libertad. Vamos a arrancar por Libertad y después vamos por Guaraní. ¿Qué opinas de Libertad, Derlis? Libertad no se reforzó, pero Libertad tiene un buen plantel, tiene nombres, tiene jugadores de jerarquía, un técnico de la casa que estuvo en las inferiores, en la reserva, como el Patito Aquino, y que dio muestra, al menos en estas primeras 3 fechas, de que va a ir con todo en busca del título. Sí, la verdad que sí. Como decías, tiene un plantel frondoso de buenos jugadores. Hoy en día me echa un poco lo que es la experiencia de algunos jugadores de la casa. Y todos estos jugadores ya saben lo que es ser campeón en el fútbol paraguayo. Y ninguno de ellos le perdió ese gustito a querer ganar, a querer seguir obteniendo títulos. Es por eso que yo creo que Libertad es serio candidato a quedarse con el título en este torneo de apertura. Lo tiene de vuelta un Lorenzo Melgarejo muy enchufado y la presencia de Rocky Tacuara, con los años que tienen encima, ellos siguen demostrando de que siguen marcando diferencia en el fútbol paraguayo. Vienen convirtiendo tanto Tacuara como Roque, y a eso hay que sumarle también el muy buen momento también de Campuzano en el medio campo, de Álvaro Campuzano en el medio campo, y la seguridad que hoy en día ofrece el portero Rodrigo Morinho, que le sacó definitivamente el puesto a Martín Silva. Me parece que Libertad es serio candidato todavía en este torneo de apertura. Así es, yo no sé si a Libertad le da el cuero para esa doble competencia, competir al mismo nivel afuera en la Libertadores, pero sin duda alguna creo que Roque Tacuara siguen teniendo esa vigencia como para competir a gran nivel en el campeonato local. Y luego está el otro equipo que para mí sí es una sorpresa porque Guaraní fue muy irregular en el torneo clausura. El equipo de Chiqui Arce cosechó 14 empates en el torneo clausura. Fue el equipo que más empates tuvo en ese campeonato.
Y era un equipo muy regular y no trajo grandes nombres, ¿cierto? Llegó Richard Torales, llegó Fernando Fernández, el goleador histórico de Guaraní y uno de los goleadores históricos del fútbol paraguayo, y llegó William Mendieta. Es cierto, ya con más edad, con más experiencia, pero en estas primeras 3 fechas, Derly Guaraní demostró que hay que ver si le da el combustible. Yo tengo mis dudas, pero demostró que arrancó bien y que puede ser un serio candidato a competirle a estos tres que hablábamos: Olimpia, Cerro y Libertad. Sí, totalmente. Es la gran incertidumbre de lo de Guaraní. Si le va a dar el combustible al final del campeonato al equipo de Francisco Chiquiarse. Para mí el buen presente de Guaraní se basa mucho en el Chiqui. Es un muy buen entrenador, ya lo demostró en clubes como Cerro, Olimpia, ya fue campeón. Bueno, no vamos a descubrir nada del Chiquiarse. Y llegó la pieza que faltaba, me parece, que es la de Fernando Fernández, que está siendo una pieza clave en la zona ofensiva del equipo de Guaraní. William Mendieta, que está recobrando su buen ritmo, no venía teniendo minutos en los últimos años en Libertad, ahora empieza a ganar rodaje y le va a dar muy buenos resultados a este equipo de Francisco el Chiquiarse. Es un candidato también guaraní, pero lo pondría allí, bueno, en un ratito voy a dar también mi podio, pero lo pondría allí entre el segundo y el tercer escalón del equipo de Francisco el Chiquiarse, con Fernando Fernández, que me parece que es el gran refuerzo que ha obtenido Guaraní. Yo hablaba al comienzo de este episodio del podcast de una decepción, para mí al menos nacional, porque Nacional, recordemos que en el clausura le pelea a Olimpia hasta las últimas fechas del campeonato, y luego se cae. Y en este torneo Apertura 2025 arrancó muy mal. De hecho, ya se fue Víctor Bernay por los malos resultados. Arrancó con un empate, luego fue goleado ante Libertad. Después fue prácticamente goleado también ante Cerro Porteño. Se va Bernay, llega a Sarabia. Y hay que ver qué pasa con Nacional, un animador cada tanto también de los campeonatos paraguayos, no muy frecuente, pero hace un par de meses vino peleando el clausura. Hay que ver si reacciona y si se ponen las pilas para lo que va a ser esta pelea por el título. Y en cuanto a los recién ascendidos, para ir terminando, ya me parece que Recoleta y Tembetarí mostraron cosas interesantes en los amistosos, en la primera fecha quizás, luego de a poquito parece que ya van viviendo esa realidad de lo que es la primera división de los equipos recién ascendidos, pero se tienen que poner las pilas, me parece, porque pasa mucho con los equipos que recién ascienden a la primera división, como que se relajan en la apertura, pierden muchos puntos y cuando quieren reaccionar en el clausura ya es tarde. Entonces Recoleta y Tembetarí están a tiempo, tienen prácticamente toda la apertura, todo el clausura para ponerse las pilas, corregir las cosas y empezar a sumar, porque parece que el campeonato es largo, son 44 fechas anuales, pero cada punto que se pierde, que cada oportunidad que se deja pasar, ambos equipos lo pueden pagar muy caro. Y para cerrar definitivamente este primer episodio del podcast Hora Deportiva 2025 de Earlys, tu podio, tus 3 candidatos a quedarse con el título, del tercero al primero. Esto es un pronóstico, puede salir bien, puede salir mal, pero está lindo hacer este juego para ver al final de la apertura quién de los dos se acercó o acertó en su totalidad. Tercero al primero, Darles. Del tercero al primero. Tercero lo pongo a Guaraní. Segundo lo pongo a Olimpia. Y primero lo pongo a Cerro Porteño. Yo coincido en parte. El tercero para mí va a ser Libertad. Libertad. Yo creo que a Guaraní me van a matar los hinchas de Guaraní, pero para mí no le va a dar el combustible. Me da esa sensación de que va a perder puntos en los famosos partidos fáciles, no tan exigentes. Yo creo que no le da a Guaraní el combustible por plantel. Recordemos también que Guaraní tiene Copa Sudamericana. Segundo va a quedar Olimpia. Yo creo que Olimpia va a estar muy metido en la Libertadores. Generalmente le cuesta al que viene de ser campeón, se relaja un poquito. Y yo creo que ya se le da a Cerro Porteño después de 6 campeonatos sin ganar. Cerro Porteño sobre todo si están bien Iturbe y Cecilio, que parece que están bien, ya van una tercera fecha, ambos vienen respondiendo. Yo creo que Cerro Porteño se va a quedar con el título del torneo de Apertura. Repito, es un pronóstico, puede salir campeón, no sé, Ameliano, o sea, puede Claro. salir campeón cualquiera. Es fútbol. Pero por lo que vimos en estas 3 fechas, Derly y quien les habla coincidimos en que Cerro va a ser primero, Olimpia segundo, Derly le pone a Guaraní tercero, yo le pongo a Libertad. Así que hay que ver qué es lo que pasa. De esta forma, Derlis, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este primer episodio del podcast Hora Deportiva 2025.
A los lectores, seguidores del diario Última Hora de 10, muchísimas gracias. Gracias por estar del otro lado. A Renata Carballo, gracias por la asistencia. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Chao.